Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el canal de nuestra iglesia. Vamos a orar en esta tarde-noche. Vamos a orar primeramente por esta nación, por Bolivia. Oremos que Dios haga grandes milagros en esta nación, sobre todo aquí en esta ciudad de Santa Cruz. Oremos por Santa Cruz, oremos por nuestra iglesia. Que Dios traiga un poderoso avivamiento a nuestra iglesia, que muy pronto estemos reunidos ahí. De verdad, hermanos, les extrañamos, así es que vamos a mantenernos en oración y creer por cosas grandes. Vamos a orar también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas, por aquellos hermanos y hermanas que día a día están orando por todos nosotros. Yo les animo, oren por esa iglesia del Paso, oren por aquellos hermanos que en especial en su corazón están orando por todos nosotros. De la misma manera, oremos por ellos, que Dios se siga moviendo de una manera maravillosa y especial en esa preciosa iglesia del Paso. Vamos a orar también por las iglesias de allá de La Paz, por cada uno de los pastores. Que Dios los bendiga también, que Dios traiga un precioso avivamiento allá a La Paz, como sabemos que también lo va a traer aquí a Santa Cruz. Amén. Oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Michel. Oramos por esa sanidad, por esa fortaleza que Dios le dará, que Dios bendiga su vida, su ministerio, su iglesia. Oramos también por mi pastor, Pastor Paul Stevens. Oramos por el pastor Harold Warner. Oramos por cada uno de ellos, que Dios los siga usando donde quiera que ellos estén predicando su palabra, que Dios los bendiga a ellos, su familia, su iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por ellos, que Dios se mueva grandemente. Oremos también por el pastor Caleb Meléndez, que es el pastor de la iglesia de allá de Ciudad Juárez. Oremos también por el pastor Adán Rieles, la iglesia de allá de Guadalajara. Y oremos también por el pastor Ernesto Estrada, de aquí de La Paz, que sabemos que va a regresar a México, va a empezar una nueva iglesia en Ciudad Juárez, México. Oremos por él, por sus hijas, por su esposa, que los lleve con bien en ese viaje y que Dios los cuide y los bendiga. Y de la misma manera oramos por el pastor que va a venir a tomar la iglesia, el pastor Ernesto, es el pastor Ted Ramírez, su esposa Gaby, su hijo, que Dios los bendiga también, una gran familia que apreciamos. Sabemos que Dios los va a usar de una manera maravillosa y especial ahí en La Paz. También oramos por ese viaje, que en una semana más adelante ellos van a venir a hacer ese cambio, van a venir a tomar esa iglesia, y sabemos que Dios los va a bendecir ahí en La Paz. Así es que, hermanos, oremos por todo esto. Vamos a orar también por salvación, por Mario Galarza Aguirre, Juana Sánchez. Oramos también por milagros de sanidad. Oramos por nuestra hermana Eli Coimbra Roca, Oscar Jasso, Rito Patena, Estela Yáñez, Yoya Parada, Celia Puma, Teresa Sánchez, Zaida Flores. Oramos muy en especial por Roberto Toledo. Amén. Necesidades especiales. Oramos por la familia Gumiel Sánchez, Gumiel Angulo, Gumiel Tapia, Gumiel Sosa, familia Campoverde Melgar, familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabac Montaño, Rodríguez Sarabia, Solís Melgar, Amelungue Candia, Melungue Puma, Justiniano Pedraza, Marta Calderón, Solís Pedraza y la familia Díaz Villalobos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por cada una de estas peticiones que ha sido nombrada, que cada familia sea bendecida, sobre todo los que están enfermos. Oramos por ese gran milagro que Dios va a hacer en cada uno de ellos. Yo les voy a pedir en esta noche, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos, ahí donde tú te encuentras en casita. Vamos a orar y clamar a Dios, amén, por cada una de estas peticiones. Señor, una vez más venimos delante de ti, dándote la gracia, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra por medio de todo lo que está sucediendo, Señor, alrededor del mundo. Aún así seguimos escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos y bendícenos, Señor. Sabemos que para ti, oh Dios, no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a establecer tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor, donde se encuentra cada persona escuchando y viendo cada una de estas predicaciones, cada mensaje, mi Dios. Tócalos, restáuralos. A los que están enfermos, sánalos, mi Dios. Oramos, Señor, por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que están trabajando en esos hospitales, Señor.
ayudando a esa gente que ha sido contagiada del coronavirus, Señor, que seas tú usándolos a ellos y sanando a los que están enfermos, dándoles una nueva oportunidad, Señor. Oramos por nuestra iglesia aquí en Santa Cruz, por cada una de las familias que son representadas en nuestra iglesia, que seas tú, Señor, proveyendo para toda necesidad y sobre todo, mi Dios, trayendo paz a cada corazón y a cada familia. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, gracias por acompañarnos en esta noche, en este servicio de este precioso domingo. Así es que, hermanos, de verdad que les extrañamos. Seguimos orando. Al parecer ya se anunció que una semana más sigue la cuarentena hasta el día 31. Seguimos orando por todo esto, que Dios nos ayude. Hay que permanecer en casita y los que salen, cuídense por favor, tomen las medidas necesarias, cuídense para que no sean contagiados. Seguimos orando por nuestra iglesia, seguimos orando por cada uno de ustedes. Pero vamos a empezar en esta noche nuestro servicio. Amén. Más allá de vosotros he titulado este sermón, más allá de vosotros. Segunda de Corintios 10, versículo 16. Segunda de Corintios 10, versículo 16 dice la palabra de Dios: así anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Amén. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Así anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Vamos a orar en esta noche, Señor. Oramos por este mensaje, oramos por este servicio, Señor. Que seas tú tocando el corazón de cada persona, que seas tú, Señor, llevándonos por un camino correcto, Señor, porque sabemos que tú nos vas a bendecir en este momento. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Aquí, hermano, Pablo expresa los deseos de su corazón. El deseo, hermano, que hay en el fondo de su corazón, llegar más allá de vosotros. Esto significa más allá de donde tú estás. Amén. Esto es algo muy especial para ti y para mí. Amén. Les ofrece a los corintios, Pablo dice la palabra de Dios, que les ofrece a los corintios la oportunidad de ver realmente lo que hay en su corazón. Fíjate bien en esto, les permite conocer qué es lo que le motivaba para seguir adelante, para seguir luchando por los que están perdidos, para seguir buscando a los que tienen necesidad, a todos aquellos, hermanos, que necesitan ser salvos. Amén. Estamos hablando, el más grande de los misioneros desea extender, hermanos, sus fronteras. Podemos ver ahorita al pastor Mitchell, la edad que tiene. Sabemos que ahorita, amén, lo están checando, lo van a estar checando por la edad que él tiene. Estamos orando por él, pero él en su mente, hermano, un gran ejemplo para nosotros, pastor Wayman Mitchell. ¿Por qué? Porque él fue extendiendo cada vez más nuestro compañerismo en su mente, en su corazón. Estar enviando obreros a diferentes ciudades, luego diferentes naciones y luego alrededor del mundo. Y todo esto ha crecido, hermano, de una manera sobrenatural. Amén. Esto nos permite, hermano, conocer qué es lo que motivaba, amén, a Pablo, qué es lo que motivaba al pastor Wayman Mitchell, hermano, para seguir adelante, para seguir luchando. ¿Qué es esto? Hacer la voluntad de Dios. El más grande de los misioneros deseaba, hermano, dice la palabra de Dios, extender sus fronteras. Amén, extender sus fronteras. Y yo quiero darte a entender esto. Esto puede suceder también en nuestra iglesia aquí en Santa Cruz. Queremos alcanzar, hermano, aquellas ciudades donde no hay iglesias. Amén, podemos trabajar con las parejas que tenemos y esto va a ir creciendo y podemos abrir más iglesias, podemos ver un crecimiento. Amén, estamos viendo ese crecimiento en nuestro compañerismo, pero hoy yo quiero enfocarme en esta nación, en la nación de Bolivia, en nuestra iglesia aquí en Santa Cruz.
Podemos trabajar en estas familias, en estas parejas, hermano, y pensar como Pablo pensaba. Pensar, hermano, como el pastor Wayman Mitchell sigue pensando hasta el día de hoy. Amén. Querer alcanzar nuevos pueblos para Cristo. Querer alcanzar nuevas familias para Cristo. Nuevos matrimonios, nuevos jóvenes. Amén. Hay personas de toda edad que necesitan a Cristo Jesús. Tener ese anhelo, hermano, de predicar el Evangelio más allá de Santa Cruz. Podemos pensarlo, ¿por qué no? Más allá de Bolivia. Amén, imagínate que esto se llegue a extender, y no nada más en esta nación, sino en otras naciones. Pero tenemos que enfocarnos en esto. Tenemos que orar por pilares en nuestra iglesia. Aquellos que dan, aquellos diezmos, ofrendas, promesas para poder mantener nuestra iglesia, para poder enviar más parejas al campo, para poder ayudarles en lo que sea necesario y poder crecer como iglesia, poder seguir creciendo como compañerismo. Amén. Consideremos en esta noche 3 preguntas acerca, hermano, del gran deseo de Pablo. Amén. Fíjate bien. Primeramente quiero hablarte. ¿Por qué quería Pablo ir a las regiones más allá? ¿Por qué, hermano? Porque él quería ir más allá. Esto, hermano, trajo a mi mente anoche. Estaba orando. Estaba orando por cada uno de ustedes. Estaba orando por el pastor Wayman Mitchell. Estaba pidiéndole a Dios por aquellas familias que tienen necesidad. Pero me llegó un video. Desde la tarde, no lo había visto, pero cuando lo vi, era un médico de ahí del Beni, donde él con su rostro quiere llorar y está pidiendo ayuda. Porque hay una necesidad en el Beni donde la gente está muriendo, donde no hay medicamentos, donde no hay lo necesario, donde dice mis colegas están trabajando horas extras, muchos de ellos están cansados. Amén. Pero después, más tarde, veo otra noticia similar, pero en México, donde un médico falleció y cuando lo van sacando de ese hospital donde él falleció, siendo uno de los médicos de ese hospital, todos los médicos, sus compañeros de trabajo, todas las personas que trabajaban en ese hospital estaban ahí haciendo una fila de los 2 lados por donde iba a pasar esa camioneta o esa ambulancia o no sé, que iba a llevar a este hombre, a este médico que había fallecido, y todos están tocando ese auto, amén, y están llorando por su compañero. La palabra de Dios dice, amén, que Pablo estaba convencido de la condición perdida de muchas personas. Y hoy tú y yo debemos de estar convencidos, hermano, que en este momento, amén, y siempre lo ha existido, personas perdidas. Personas con una gran necesidad. ¿Y por qué esperar, hermano, a quererles compartir la palabra de Dios cuando es demasiado tarde? Yo vi a este médico y veo ese video, impacta mi vida, te soy sincero, me entristece. Y yo quisiera un día ir y conocer el Beni. Me llamó la atención conocer el Beni. Amén. Y tal vez ahí podamos tener alguna iglesia. Podemos orar y clamar a Dios, danos esas parejas, danos las finanzas que necesitamos para poder extender tu reino, Señor, para poder extender nuestro compañerismo. Amén, porque en cada ciudad, en cada lugar, hermano, hay personas perdidas, hay personas, hermano, que necesitan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo vi ese hombre, amén, con ese rostro, cada palabra que él decía, mis colegas, personas están muriendo. Es triste ver todo esto. Luego veo ese otro video, impacta mi vida, impacta mi corazón. Tenemos un médico en nuestra iglesia, el doctor David Pari. Y yo cada día, cada momento, estoy orando por él, por su esposa, por su trabajo. Yo lo llevo en mi corazón y digo, Dios, cuídalo, bendícelo, protégelo. Amén. Yo veo esas noticias, hermano, me impacta. En Romanos 3, versículo 10 al 23 dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aquí vemos, hermano, una vez más lo que dice la palabra de Dios, hermano. Que Pablo estaba convencido. ¿Por qué, hermano? Porque había personas, amén, que están perdidas, que viven en pecado, que viven en ese engaño, que viven en esa falsedad. Otros, hermanos, están sufriendo, amén, con un corazón vacío. Ahí nos dice la palabra de Dios como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, amén, es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Qué triste, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice la Biblia que Pablo no le puso límites a su responsabilidad de alcanzar a otros. Él no le puso límites, y nosotros tampoco. Podemos luchar por los perdidos, podemos luchar por otras ciudades, podemos luchar por otros lugares, hermano. Amén. Que necesitan escuchar la palabra de Dios aquí mismo en Santa Cruz. Amén. Más allá de nosotros. Más allá de nosotros, no nada más en esta área donde vivimos, amén, no nada más en esta área donde tenemos nuestra iglesia. Tenemos que llegar más allá, tenemos que crecer, tenemos que compartir la palabra de Dios, amén. Pablo sintió la responsabilidad de alcanzar las almas perdidas por todas partes. Vemos el gran ejemplo de nuestro pastor, el pastor Wayman Mitchell. Lo que está haciendo mi pastor, el pastor Paul Stevens, enviando más obreros al campo, abriendo cada vez más iglesias alrededor del mundo. Hermano, nuestra iglesia puede crecer. Nuestra iglesia puede dar más si nosotros seguimos unidos como iglesia. Amén, creciendo como iglesia. Amén, espiritualmente hablando, hermano. Pensando y analizando lo que Dios quiere hacer en Bolivia, lo que Dios quiere hacer en Santa Cruz. Donde tú vives, puedes compartir la palabra de Dios. Donde tú trabajas, puedes compartir la palabra de Dios con tu familia, tus seres queridos, tus amigos. Puedes compartir la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. En Romanos 1, versículo 14 al 16 dice:
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. A todos. Tenemos que compartirle a todos. Amén. A los de Cochabamba, amén, a los del Beni, a todos, hermano, podemos llegar acá. Imagínate, podemos abrir más iglesias aquí, podemos poner una iglesia en cada ciudad. ¿Y de qué manera vamos a tener cruzadas de milagros? Vamos a tener avivamientos, pero tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón, y tenemos que creerlo, que podemos llegar más allá. Amén. Pensemos tan solo en la pregunta de Pablo. Pensemos en esto es muy serio, hermano. No podemos dejar pasar más tiempo. El momento es ya. Vemos todo lo que está sucediendo. Cuántas personas, hermano, están muriendo alrededor del mundo. Y personas que se quedan sin hacer nada. Niños han fallecido. Amén. Jóvenes, jovencitas, señores ya mayores, personas de diferentes edades han fallecido. Y muchos de ellos sin conocer a Cristo. Amén. Tan solo pensemos en esto, en la pregunta de Pablo. Mira lo que dice en Romanos 10. Romanos 10, versículo 13 al 15. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchas veces, hermano, tenemos que dejar a nuestros seres queridos. Tenemos que dejar un trabajo, un hogar, por ir a predicar la palabra de Dios. A mí me sucedió. Amén. Diferentes lugares que he vivido, lo hemos dejado todo por seguir y predicar la palabra de Dios. Pero vemos esas preguntas especiales, hermano, de Pablo. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amén. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí vemos estas preguntas tan especiales, y esas preguntas yo se las hago a cada uno de ustedes. Queremos crecer como iglesia. Vemos la necesidad que hay tan grande aquí en Bolivia. Vemos todo lo que está sucediendo en este momento, y gente muriendo sin conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo invocarán a aquel, amén, en el que no han creído? Dice la palabra de Dios: ¿cómo creerán en aquel, amén, de quien no han oído? ¿Por qué sucede esto? No han creído porque no han oído, amén, porque no hay quien les predique. Porque no hay parejas, amén, que digan yo voy. Amén. Tenemos que esforzarnos cada día más como iglesia. Tenemos que dar más para la obra de Dios. Tenemos que apoyar la obra de Dios para poder decir podemos lograrlo. Cada uno de nosotros podemos dar nuestro granito de arena y poder ver grandes cosas en nuestra iglesia, en nuestro compañerismo, pero principalmente enfocándonos en nuestra iglesia. Podemos crecer como iglesia, podemos ser iglesia madre, podemos ver iglesias hijas crecer, amén, y ver un compañerismo aquí en Santa Cruz crecer, tener más iglesias, parejas predicando la palabra de Dios, personas escuchando la palabra de Dios, personas conociendo a Cristo Jesús, aceptándolo como Señor y Salvador de su vida. Qué maravilloso, amén, es principalmente yo como pastor tener ese problema de cierta manera. Ahora, ¿cuál pareja vamos a enviar?
Tengo 5, pero tengo que enviar 2. O tengo 10, pero tengo que enviar 3. Que sea un problema para mí decir cuál. Que no haya envidia, que no haya ese tipo de errores, sino cada pareja va a ir saliendo poco a poco. Y si tú no sales y hay otra pareja que sale primero que ustedes, tenemos que orar por los que primero salieron, pero después te tocará a ti. Y de la misma manera somos una familia, amén, y vamos a crecer y tenemos que apoyarnos, somos hermanos en Cristo, amén. Y toda pareja que salga de nuestra iglesia va a ser iglesia hija, y tenemos que amarlos. Tenemos que bendecirlos, tenemos que cuidarlos, amén, y de esa manera nuestra familia va a crecer. Dice la palabra de Dios, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Amén. Tenemos que estar preparados para un crecimiento. Tenemos que estar preparados para un avivamiento. Tenemos que preparar no tan solo un local más grande, amén, un edificio más grande, porque la iglesia va a crecer, amén, va a venir gente, van a venir familias, amén, y tenemos que estar preparados para eso. Y de ahí va a salir un fruto que vamos a enviar a esas parejas, amén, pero tenemos que crecer espiritualmente, económicamente, amén, y humanamente. Hermano, esto es de Dios y tenemos que prepararnos para eso, amén. Más allá de vosotros es donde está la necesidad, más allá de vosotros. Cuando yo veo este video de este doctor, amén, que está ahí con un corazón quebrantado, diciendo ayúdenos, oren por el Beni, hay una necesidad tan grande, eso impacta mi vida, eso impacta mi corazón. Y yo me puse a orar y le dije a Dios, ayúdanos para poder llegar más allá de Santa Cruz, para poder extender nuestro compañerismo aquí en Bolivia, amén. El deseo, hermano, que dominaba a Pablo era alcanzar a los que no conocían a Cristo. Ese es el deseo de cada pastor. Ese es el deseo de nuestros pastores líderes. Amén. Alguien lo hizo con ellos. Ellos lo hicieron con nosotros y nosotros lo tenemos que hacer con alguien más. Tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante porque hay una gran necesidad. Segundamente quiero hablarte, ¿qué es lo que Pablo quería decirles a los que vivían, amén, en esas otras regiones? ¿Qué quería decirles? ¿Qué quería compartirles? Él anhelaba hablarles del amor de Dios. Amén. Ese amor de Dios por los pecadores. Ese amor, amén, que él tenía por los pecadores. Ese amor que él decía, este es el amor de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios puede hacer en ti como lo hizo en mí. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Amén. Tú y yo tenemos que ser como Pablo. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pensar de esa manera, ir más allá, donde hay esa necesidad, donde hay matrimonios que están a punto de divorciarse, amén, donde hay jóvenes que quizá en este momento están a punto de quitarse la vida por una decepción, por una tristeza, por una necesidad, donde están aquellos que están enfermos. Tenemos que orar por ellos, amén, por aquellos niños que sufren violencia, que sufren abuso, amén, aquellos que se sienten solos y desamparados. Romanos 5 versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí, hermano, viene una respuesta maravillosa a nuestra vida. Y si tú y yo fuimos sanados, fuimos libres por la sangre de Jesús, muchos tienen que escucharlo, amén, muchos tienen que verlo, muchos tienen que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere usarnos a nosotros como iglesia, amén, quiere ver un crecimiento en nuestra iglesia, amén, y lo vamos a lograr, pero tenemos que estar preparados para llegar más allá de vosotros. El amor de Dios, hermano, nos lleva a una relación personal con Él. Esas personas necesitan esa relación. Pero ¿cómo lo van a aceptar como Señor y Salvador si no tienen quien les predique? Si no han escuchado de su palabra, si no le conocen. Amén. El amor de Dios, hermano, extiende su gracia hacia las personas, hermano, que un día vivieron en pecado y van rumbo al infierno. Ellos, así como tú y yo, pueden ser salvos.
Pablo, hermano, anhelaba, dice la palabra de Dios, darle a los perdidos la palabra de Dios, darles a los perdidos el evangelio. O sea, orar por ellos, demostrarles el amor de Dios, decirles si se puede, si lo puedes lograr. Tu matrimonio puede ser diferente, tu vida puede ser diferente. Amén. Esas personas anhelan quizá escuchar nuestro testimonio, saber y entender lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero tenemos que tener nosotros ese anhelo, ese deseo de llegar más allá, para que esas personas conozcan la palabra de Dios, para que esas personas escuchen la palabra de Dios, para que esas personas entiendan, amén, lo que Cristo Jesús puede hacer en ellos. Amén. Eso es lo que Pablo anhelaba. Pablo anhelaba, hermano, llegar a esas personas que estaban perdidas. Cada uno de nosotros debemos de anhelar llegar a ellos, orar por ellos y ver vidas restauradas. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, nos dice la palabra de Dios: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Esto es maravilloso. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es lo que vamos a predicar. Eso es lo que vamos a hablar. Y esa gente nos va a escuchar. Esa gente lo va a conocer. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Mucha gente no ha leído la palabra de Dios. Mucha gente no ha escuchado lo que dice la palabra de Dios, pero ahí nos dice conforme a las Escrituras. Amén. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Hay personas que nunca han leído la palabra de Dios. Hay hogares, hay familias, hay matrimonios que ni siquiera tienen una Biblia en su casa. Amén. Ellos son los que necesitan. No podemos llegar a esos lugares donde tal vez ya fueron otros. Yo no estoy diciendo que ellos no necesitan, pero ya conocen. Y muchos realmente no quieren servir a Dios. Pero hay otros que en realidad viven en ignorancia de la palabra de Dios. Nunca la han escuchado, nunca la han entendido, nunca han orado por ellos. Ellos anhelan un cambio, ellos desean un milagro, ellos necesitan una restauración, ellos necesitan conocer el amor de Dios, pero ellos necesitan a alguien quien les predique, a alguien que vaya y les hable la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar eso. La pregunta es: ¿quiénes son los que quieren ir más allá? ¿Quiénes son los que van a decir: yo tengo el llamado para ser un pilar en esta iglesia, para dar? Otros van a decir: yo tengo el llamado para ir y hablarles de la palabra de Dios. Terceramente, quiero hablarte. Amén. ¿Dónde empieza? Amén. ¿Dónde empiezan esas regiones más allá? No tan solo es donde trabajamos, donde vivimos, o no tan solo en nuestra iglesia. Es más allá. Yo te dije, vi esa noticia, amén, o este hombre que está grabando ese video, este doctor, con esas lágrimas en su rostro, pidiendo ayuda por el Beni. Amén, hay personas que están sufriendo. Amén, en Sucre. Hay personas que están sufriendo en Cochabamba. Hay personas que están sufriendo alrededor de Santa Cruz y aquí mismo en Santa Cruz. Necesitamos parejas. Necesitamos jóvenes dispuestos a predicar la palabra de Dios. Necesitamos crecer como iglesia. Necesitamos entregarnos por completo. Tal vez las cosas materiales para muchos es más importante. Tal vez el trabajo. Para muchos de nosotros es llegar más allá, donde está la necesidad. Donde hay personas que en este momento están decepcionados de la vida.
porque no han escuchado la palabra de Dios, porque no hay quien les predique, porque no hay quien les enseñe el amor de Dios. Amén. Esas personas anhelan realmente escuchar tu testimonio, escuchar mi testimonio. Ellos también pueden recibir un milagro de sanidad. Ellos también pueden recibir un milagro de prosperidad, un milagro de liberación, una restauración en su familia, en su matrimonio. Amén. Todo esto comienza o empieza más allá de las puertas de tu casa, en el mercado, en el trabajo, en el colegio. Amén. Más allá de las puertas de nuestra iglesia. Diferentes lugares vemos, diferentes colonias. Amén. Tenemos familias, amén, que viven lejos de la iglesia y después de que termine esto, hermano, yo quiero ir a conocer más allá. Podemos hacer grandes cosas como iglesia, como hermanos en Cristo. Y yo te aseguro que muchos, pero muchos se van a salvar. Todo esto empieza más allá, amén, de cuando tú diste tu último testimonio a una persona. Que tengas ese deseo de decir, quiero que escuchen lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tal vez algunas de esas personas están pasando por lo que tú pasaste y quizás se acerquen y te pregunten, ¿cómo le hiciste? Tú le vas a contar tu historia. Tú le vas a contar tu testimonio. Pero ya estás llegando más allá. Estás llegando a la vida, al corazón de alguien más que necesita a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pablo quería ir más allá de cualquier lugar donde él había estado antes. Él ya había estado en aquel lugar, él ya había estado en este otro lugar, él ya no quería ir ahí. Amén. Él quería ir a donde él no había estado. Él quería ir a aquellos lugares donde nadie había escuchado la palabra de Dios. En esos lugares donde había necesidad. La pregunta es, ¿tú quieres ir más allá? Amén. Hermano, ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo antes pensaba que solo era mi familia, que teníamos que estar bien, que mi matrimonio, mi vida había sido restaurada y hasta ahí era. Pero luego algo impactó mi vida y dije, no, es que aún podemos hacer más cosas para Dios. Nuestro testimonio puede impactar a otros y nosotros mismos podemos orar por esas personas. Podemos orar en el nombre de Jesús. Y si mi vida fue restaurada, mi matrimonio fue restaurado, esas personas también merecen la misma oportunidad. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien vaya? ¿Cómo se van a acercar a Dios si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a entender la palabra de Dios si no hay quien les predique? Realmente Dios ha tratado en tu corazón por medio de esto. Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer para el Señor? ¿Estás dispuesto a salir de ese lugar de seguridad y tal vez de comodidad donde estás hoy? Y decir, voy a llegar a tal ciudad donde nadie me conoce, donde no sé ni cómo es, pero tengo que llegar y plantarme ahí, sin conocer a nadie, empezar de ceros y empezar a hablarles de la palabra de Dios. Yo lo hice y lo he hecho en diferentes lugares, porque yo sé que Él va delante de nosotros. Y esas iglesias todavía ahí están. Esa gente que se salvó cuando nosotros fuimos a predicarles, ahí están. Pero ellos necesitaban a alguien quien les enseñara, quien les predicara. Necesitaban a alguien que fuera a hablarles del amor de Dios. Hoy, tal vez tú vas a tener esa oportunidad. ¿Hasta dónde quieres llegar?
Amén. En una ocasión me dijo un hombre: pastor, a mí me manda donde viven mis padres, me manda por donde vive mi abuelita. No, Pablo dijo: no quiero ir donde ya me conocen, no quiero ir a esos lugares donde ya fui, quiero ir más allá, allá donde está la necesidad, allá donde no conocen a Cristo, allá donde no han escuchado la palabra de Dios. Y tal vez tú tienes el llamado, y tal vez tú dices: esa persona soy yo. Tienes que estar preparado. Nosotros como iglesia podemos llegar más allá, podemos crecer, podemos hacer grandes cosas en Santa Cruz para Dios, pero necesitamos orar por esto. Se los digo una vez más, necesitamos pilares en nuestra iglesia, necesitamos parejas que quieran salir, y necesitamos jóvenes, amén, llenos del Espíritu Santo y en fuego para Dios. ¿Para qué? Para evangelizar, para hablarle a la gente, para que nuestra iglesia crezca. Y si nuestra iglesia crece, amén, en todos los aspectos, vamos a poder enviar parejas, vamos a poder apoyar esas parejas, vamos a poder comprar lo que necesitan, vamos a poder rentar un edificio, vamos a poder apoyarles hasta el día que ellos solitos puedan salir adelante. Pero vamos a crecer como iglesia. Nuestro compañerismo, amén, nuestra iglesia aquí en Santa Cruz va a ser bendecida, yo lo creo. Amén. Y me lo imagino. Y no tan solo me lo imagino, lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto realmente a entregarte por completo? Pablo lo hizo. Amén. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Tú lo harías? Amén. ¿Estás dispuesto a dejar todo para predicar la palabra de Dios? Para ir, amén, a aquellos que nunca han escuchado. ¿Estás dispuesto a ir más allá de donde estás el día de hoy? Amén. Hermanos, esto es urgente. Ir más allá de donde estamos. Crecer como iglesia. Ver cosas grandes. Pero esto implica compromiso de los que estamos hoy en día en nuestra iglesia, de ser fieles al Señor, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras promesas, el ser fieles en los servicios del miércoles, el viernes, los sábados salir a evangelizar, el domingo, los 2 servicios, amén. Que nuestra iglesia se llene de aquellos, amén, que aman o amamos a Dios. Personas van a mirar esto. Yo estoy orando, hermanos, por un local más grande, por un local más bonito, para que nuestra iglesia crezca, para poder llegar más allá, para poder enviar parejas al campo, para poder crecer en el nombre de Jesús. Pero esto yo lo he dejado en las manos de Dios, y podemos llegar más allá si tan solo tú lo imaginas. Si tan solo tú piensas y si dices: yo puedo hacer aún más cosas para Dios. Tal vez tienes ministerio o quizá no tengas, pero terminando la cuarentena dices: vamos a regresar a la iglesia y yo quiero tener ministerio. Yo quiero hacer esto y aquello para Dios. Porque hoy he entendido que la vida en un momento se acaba. Pero la vida que nos da Dios tenemos que aprovecharlo. Es el tiempo que Dios nos da. Porque va a llegar un momento donde esto se va a terminar. Esto nos ha dejado y nos está dejando una gran experiencia de amarnos más, de respetarnos más, de cuidarnos y bendecirnos los unos a los otros, de preocuparnos unos por otros, de orar más unos por otros, de poder decir: perdóname, he fallado, te amo, te quiero, discúlpame. Somos hermanos en Cristo y debemos de tratarnos de esa manera, como hijos de Dios. Pablo se preocupaba por los perdidos. ¿Tú estás preocupado por ellos? ¿Estás preocupado por aquellos, no los que no tienen que comer, no los que ahorita están sufriendo? Ellos ya están en las manos de Dios.
Pero los que no conocen de Dios, hay aún personas, te digo, que no tienen nada y conocen a Dios y tienen fe y le dan gracias a Dios. Pero hay personas que lo tienen todo y pueden ayudar a otros, pero no conocen a Dios. Ellos también necesitan ser restaurados, porque por los enfermos estamos orando cada día. Por los que no tienen, estamos orando por ellos. Por los que tienen necesidad, estamos orando por ellos. Eso lo sabemos y lo hacemos cada día. Pero ¿qué por aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios? Aquellos que nunca han sido salvos. Aquellos que nunca realmente le han entregado su corazón a Cristo. Ellos pueden morir sin escuchar la palabra de Dios, sin entender la palabra de Dios, sin conocer el amor de Dios. Pero hoy te digo, ¿quieres ser tú esa persona o esas personas que nos puedan apoyar y apoyar a nuestra iglesia para poder llegar más allá? Tenemos que orar por esto. Amén. Si esto toca tu corazón y tal vez tú dices, Pablo ya no quería ir a esos lugares donde ya él había estado. Él quería ir a los lugares donde nadie había estado. Y tú recuerdas aquel momento cuando te salvaste. Aquel momento cuando alguien oró por ti. Y recuerdas lo que sentiste y fue algo diferente y sentías la paz de Dios. Y sabes de antemano que ahí todo empezó a ser diferente, todo empezó a cambiar. Yo recuerdo esos bellos momentos en mi vida, cuando yo estaba sufriendo, cuando yo estaba solo, cuando yo vivía en las calles. Pero alguien oró por mí. Alguien me enseñó el amor de Dios. Yo no conocía esto. Yo no sabía lo que era aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El orar, el leer la Biblia, el escuchar su palabra, el estar ahí en cada servicio. Alguien me hablaba, me invitaba, pero yo no hacía caso. Pero este hombre, Freddy Lozano, que oró por mí, él me enseñó esto. Y lo sigo haciendo con mucho orgullo y alegría hasta el día de hoy. Pero ¿cuántas personas en este momento están como tú y como yo antes de llegar a los pies de Cristo? Con un corazón vacío. Con un matrimonio lleno de necesidad y de problemas. Hoy podemos llegar a ellos y decirles, quiero enseñarte el amor de Dios. Tengo el deseo de orar por ti. Yo quiero que tu vida sea restaurada como mi vida fue restaurada, como mi matrimonio fue restaurado, como mis finanzas fueron restauradas. Ahora soy feliz. Ahora puedo decirte a los cuatro vientos que Cristo Jesús me ama y que yo lo amo a Él. De esa misma manera, Él te ama a ti. Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu dolor. Tú eres esa persona y dices, yo quiero ser parte de la historia de esta iglesia. Yo quiero empezar después de que termine todo esto de la cuarentena a ser parte de esa nueva historia en esta iglesia. Vamos a llegar más allá, vamos a crecer. Vamos a tener iglesias hijas, vamos a ver parejas sirviendo al Señor y otras personas salvándose y viendo milagros alrededor de toda esta nación. Pero tenemos que creerlo juntos como iglesia y tenemos que declararlo en esta noche. Y tal vez hay una necesidad en tu familia, hay una necesidad en tu matrimonio, hay una necesidad en tus hijos, hay una necesidad en tus padres. Quizá es una enfermedad, quizá es un problema personal, quizá es económico. Amén, podemos llegar más allá, podemos orar por ti. Podemos declarar la bendición de Dios. Esa persona eres tú y necesitas nuevamente aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. O tal vez no lo has aceptado. Hoy yo te pido con todo mi corazón, si esa persona eres tú, levanta tu mano ahí donde estás y déjanos orar por ti. Tal vez ahí está tu familia y quizá dices, me da pena, pero tienes que soltar lo que hay dentro de ti para recibir un milagro de Cristo Jesús. Hoy lo estás escuchando. Hoy, amén, sabes que Cristo Jesús
por medio de esto que estás viendo y escuchando, sí, va a traer algo diferente a tu vida. Esa persona eres tú. Inclina tu rostro. Iglesia, yo les voy a pedir en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios, vamos a orar. Amén. Ahí donde estás, ¿tienes algún familiar, alguna persona que sabes que necesita de Dios, que sabes que necesita arrepentirse o necesita reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Amén. No podemos ver los errores, pero podemos ver lo que Dios va a hacer en ellos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, arrepintiéndonos de todos nuestros errores y nuestros pecados, reconociéndote como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Entendemos y sabemos, mi Señor, que hubo muchas personas que querían compartirnos tu palabra. Sin embargo, lo rechazamos una y otra vez. Pero hoy realmente, Señor, queremos conocer tu amor. Queremos conocer tu palabra y tu verdad. Señor, te aceptamos una vez más como Señor y Salvador y rechazamos toda mentira del enemigo. Y en este momento nos declaramos sanos y libres por la sangre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche, si ustedes oraron por alguien o esa persona, fuiste tú la que necesitaba esa oración y realmente dices, es verdad, más allá de Santa Cruz, más allá de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro colegio, de nuestra iglesia, es allí donde está la necesidad. Nosotros, como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, tenemos esa responsabilidad de llegar más allá y predicar la palabra de Dios. No a los lugares donde ya fue alguien a hablarles de la palabra de Dios, sino a aquellos que no conocen el amor de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios. Tenemos que orar por ellos y declarar esos milagros en su vida. Como iglesia lo vamos a lograr. Ustedes van a ver y tenemos que orar por todo esto, porque Cristo Jesús lo va a hacer en nuestra iglesia y en cada familia. Hermanos, si oraste por alguien, házmelo saber por medio de WhatsApp. Estamos al pendiente, estamos orando por ustedes, seguimos orando por nuestra iglesia, seguimos orando por Santa Cruz. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde o en esta noche en nuestro servicio. Recuerden, el miércoles una vez más a las 7 tenemos nuestro servicio. Que Dios los bendiga y buenas noches. Hasta luego.